Bienvenidos. Mi nombre es María Guadalupe Marín Vandala, soy estudiante del programa educativo de Ingeniería Química en la Universidad Veracruzana, región Jalapa. El presente video es acerca de la experiencia educativa Ciencia e Ingeniería de los Materiales. Este video tiene como objetivo explicar el tema de metales y aleaciones, en el cual hablaremos sobre qué son los metales y las aleaciones, sus propiedades físicas, químicas y mecánicas, así como presentaremos un experimento sobre la dureza de estos materiales. Primero, ¿qué son los metales? Bien, un metal es un elemento químico proveniente de la naturaleza que aglutina ciertas propiedades como la conductividad eléctrica, la ductilidad o la maleabilidad. Además, son los elementos más presentes en la corteza de la Tierra. Los metales han sido útiles a la humanidad desde tiempos antiguos. Sus propiedades físicas los hacen idóneos para la creación de herramientas fuertes y resistentes, de estatuas o de estructuras arquitectónicas de todo tipo, como por ejemplo los puentes. Continuando con sus propiedades, los metales tienen propiedades físicas, propiedades químicas y propiedades mecánicas. Las propiedades físicas de los metales son aquellas que logran cambiar la materia sin alterar su composición. Los metales suelen ser duros y resistentes, aunque existen ciertas variaciones de uno a otro. En general, las principales propiedades físicas de los metales son que tienen densidades elevadas, generalmente son sólidos a temperatura ambiente, con la excepción del mercurio. Casi todos reflejan la luz, lo que les brinda un brillo muy característico, como el aluminio y el titanio. A excepción del oro, que es amarillo, y el cobre rojizo. Continuando con las propiedades químicas. En los metales, estas propiedades son aquellas en las que se hace evidente durante una reacción química que existe un cambio, es decir, cualquier cualidad que puede ser establecida solamente al cambiar la identidad química de una sustancia. Algunas propiedades químicas son que la mayoría forma óxidos cuando se combinan con el oxígeno. También tenemos que los metales son capaces de permitir el paso de una corriente de electrones por su superficie, electricidad, o de energía térmica, calor. Son buenos conductores térmicos y eléctricos. También tenemos el magnetismo, que en los metales es la propiedad que tienen para ejercer fuerzas de atracción o repulsión sobre otros metales. Los metales conocidos que han presentado propiedades magnéticas detectables fácilmente son el níquel, el hierro, el cobalto y sus aleaciones, que comúnmente se llaman imanes. Continuando con las propiedades mecánicas de los metales, tenemos que estas son las características inherentes propias de cada metal que permiten diferenciar un metal de otro. Y podemos distinguir las siguientes propiedades mecánicas de los metales. La maleabilidad. Muchos metales, al ser sometidos a compresión, pueden formar láminas delgadas y homogéneas del mismo material. La ductilidad. Muchos metales, al ser sometidos a tracción, forman alambres o hilos homogéneos de material. La tenacidad. Muchos metales son capaces de resistir a la fractura cuando se les somete a fuerzas bruscas como golpes o caídas. Mientras más tenaz sea un metal, menos propenso a romperse será. Y la resistencia mecánica. Muchos metales son capaces de soportar la tracción, la compresión, la torsión y otras fuerzas similares sin ceder en su estructura física. Ahora, las aleaciones. Las aleaciones son mezclas homogéneas de metales. En ellas no se produce reacción química alguna y por lo tanto no hay formación de nuevos compuestos químicos. Cada aleación suma las propiedades de los distintos componentes de la mezcla. Las aleaciones son métodos físicos de combinación de metales o de metales y no metales llevados a cabo a altas temperaturas. Así se obtienen nuevos materiales, como por ejemplo el acero, que es aleación de hierro y carbono y otros elementos en menor proporción, el bronce, que es aleación de cobre y estaño, el latón, que es aleación de zinc y cobre, el duraluminio, que es una aleación de aluminio y cobre, y el acero inoxidable, que es la aleación de el acero al que se le agrega níquel y cromo, entre muchas otras más. Hemos llegado a la parte de nuestro experimento. Como pequeña introducción, nuestro experimento
Mi experimento consistió en una prueba de dureza en metales y aleaciones. Antes que nada, la dureza es una resistencia de un material, en este caso los metales y las aleaciones, a alteraciones físicas como el rayado o la penetración. Los ensayos de dureza son uno de los métodos más empleados en la industria para determinar la calidad de los materiales, como los metales, para evaluar su resistencia a ser rayados o penetrados por otras sustancias. En general, cuanto mayor sea la dureza de la superficie de las piezas, mejor será su comportamiento frente al desgaste, la abrasión o la deformación en su interacción con el entorno. En mi experimento, utilicé una lija para someter a los diferentes metales y aleaciones que fueron cobre, magnesio, acero, aluminio, hierro, etcétera, al rayado, y también usé un cubierto con una piedra para darle presión y ver qué tanto penetraba el cubierto en el metal. De igual forma, para terminar, hice una prueba de qué tan flexibles, si se puede decir ese término, son estos metales, haciendo uso de presión con las manos, y pues los dejo con el experimento. Comenzando con nuestra primera prueba de dureza, que es el rayado, comenzamos con el acero. Tomamos el acero y lo lijamos con nuestra lija, y podemos apreciar que se nota mucho en la superficie el rayado. Posteriormente, con el aluminio también podemos notar un rayado un poco menos notorio, tanto en la parte brillosa como la no brillosa, pero a contraluz se logra apreciar mucho mejor. Posteriormente, con el cobre podemos ver que se nota muchísimo el rayado en su superficie. Luego, con el plomo con estaño podemos ver que no se nota mucho el rayado en su superficie. De igual forma, con el hierro tampoco se notaba mucho dónde se realizó el rayado con la lija. Y para finalizar con el magnesio, como se trata de un metal muy delgado, se nota bastante donde se pasó la lija sobre el material. Nuestra segunda prueba fue la de penetración en la superficie de un objeto. Como ya mencioné al principio de la explicación del experimento, se utilizó un cubierto y una piedra para aplicar presión en la superficie, para aplicar fuerza. Aquí podemos apreciar que los metales en los que se aprecia mucho más o que fueron más fácilmente penetrados fue el acero y el magnesio y el plomo con estaño, como podemos apreciar en el video.
Nuestra última prueba fue qué tan flexibles son estos metales y aleaciones. Como podemos ver, los primeros, que son el magnesio y el plomo con estaño, son muy flexibles. Después tenemos que tanto el cobre como el hierro como el aluminio son mucho más duros, entonces es muy difícil poder doblarlos con fuerzas, con la mano, con nuestra propia fuerza. Y para finalizar, el acero también sí se puede, es más flexible, pero no tanto como los dos primeros. Y es así como concluimos nuestro experimento, que fueron, como ya se mencionó anteriormente, pruebas de dureza.